Muy bien, vamos a comenzar con nuestra sesión de meditación. Y como es costumbre, la yoga de las 9 respiraciones. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los dos canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos, inicia su recorrido en ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un cono embudo la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta terminar en ese punto, 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales, suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central, en el caso de los hombres, y en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente nos abocamos a la yoga de las 9 respiraciones, acompañándole de la respiración del ánfora o de la vasija. En esta, a inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la yoga de la retención de la respiración volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Así decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que denominamos los vientos kármicos de los que dependen las funciones conceptuales y dualistas de la mente o conciencia. Fortalecemos así al viento de sabiduría, el Yelung, que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, trabajando con energía de color blanca, 3 para el femenino, energía de color rojo, y culminamos con la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, en la que simultáneamente inhalamos por ambas fosas nasales, retenemos la respiración, giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario, exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces, trabajando con energía de color azul. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular, le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino, dedos índices ligeramente extendidos con los que presionaremos las nadinas
de las fosas nasales, así como los puntos de acupresión asociados a la práctica. Y así procedamos con la yoga de las 9 respiraciones. Hagámoslo con pausa, lentamente y con precisión. Transitemos a la meditación de estabilidad. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvamos la atención a recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona. Lo hace como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en exhalación. La sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y alerta de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde-noche y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las 3 sabidurías. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa,
y la de la meditación que nos conduce a la plenitud de la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al fortalecimiento y cultivo de esta dimensión y aspecto de la práctica. ¿Sí? Toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente empapado, imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más, de experimentar excitación nos concentramos en la exhalación, de vernos expuestos a la lasitud, la inhalación.
Finalmente acentuamos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observamos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación. De transitar por la lasitud, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva. Reconocemos en esta un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, siempre enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad. Si así la gran, más breve oportunidad con la que hoy contamos para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio, del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal, y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que ésta acontezca. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas.
aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la mente y conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellos positivos y virtuosos, así como simultáneamente identificar, debilitar, inhibir y eventualmente trascender a los negativos, los no virtuosos. Para ello contemplemos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así insignificativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de éstas derivamos, siempre personal, siempre íntima y subjetiva. Finalmente comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia cíclica, la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o bodhisattvas. Simbólica, indirectamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde estas cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes, y así afirmamos: Lama la Kyabsun Chio, Sanje la Kyabsun Chio, Chu la Kyabsun Chio, Gendun la Kyabsun Chio, Lama la Kyabsun Chio, Sanje la Kyabsun Chio, Chu la Kyabsun Chio, Gendun la Kyabsun Chio. Transitemos a la meditación de vacuidad, el preámbulo de la metodología introspectiva del Sendero del Diamante. Imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Comencemos por este espacio-lugar, nuestra ciudad, nuestro país, continente y planeta. El universo con sus infinitos mundos, así como nuestro cuerpo referente físico con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la expresión primaria de la mente o conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento.
en un estado y condición del todo libre de elaboración. Transitemos ahora al Guru Yoga de Shakyamuni Buda. La unión con el arquetipo del mentor o el maestro espiritual. Para ello imaginemos frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, la figura de 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos, representan la valentía, el arrojo, la osadía, que en el sendero y camino espiritual son por naturaleza indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y encollado que recordamos representa la realeza y la natural dignidad del estado lúcido y despierto de la mente o conciencia. Sobre el mismo aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, simbólica de nuestra naturaleza búdica, sobre la que simultáneamente aparecen un disco lunar y solar en forma de cojines que representan la energía de las dos acumulaciones, la de la sabiduría profunda y el mérito. Sobre estos gradualmente se manifiesta y corporiza la figura de Shakyamuni Buda, radiante, luminosa y translúcida, presente más ausente de sustancialidad, la síntesis de la apariencia vacuidad. Se encuentra sentado en la postura damantina con sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi y con éste la plena funcionalidad mental. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, haciéndola testiga de su victoria sobre el triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. La izquierda descansa con la palma orientada hacia arriba en su regazo, simbolizando el desarrollo de la atención unipuntual. Sobre de la misma, la escudilla del renunciante, que representa la victoria sobre las ilusiones del samsara. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre los 8 intereses mundanos. Como todos los mahasattvas, los grandes seres, despliega una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza, el Ushnisha, que simboliza la actualización de sus potenciales mentales, energéticos y emocionales. Despliega a su vez las 32 marcas mayores como las 80 menores de un Buda, simbólicas de su maestría sobre las actividades liberadoras, y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta tarde-noche a todos nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, constituida por miriadas de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, dakas, dakinis y protectores de Yilam, Shavakas, Pratyeka Budas, yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos propios de la existencia condicionada, mas hoy todos dotados de la apreciada plataforma humana, y a su vez animados por el espíritu de la emergencia definitiva, la renuncia. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este propicia una honda y profunda transformación. Budas y Bodhisattvas reaparecen ahora dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda.
simbolizando así la unicidad de la mente despierta. De Budas y Bodhisattvas irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones, los que descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones, que a su vez establece un vínculo y puente de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas y pequeños como partículas de polvo irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Y ahora transitamos a la recepción de los 4 empoderamientos. De la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla, la de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros como un espeso néctar que purifica y transforma nuestro cuerpo en 3 etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes. Salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como tinta negra y humo negro. En una segunda etapa, imaginamos, se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales saliendo de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus, sangre coagulada y ennegrecida que al vertirse sobre la tierra opera como un nutriente. Finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifica. Los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos, nuestra visión kármica de la vida, la que nos ata a la existencia cíclica, los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales, las acciones físicas negativas que otros han proyectado sobre de nosotros, nosotros sobre de estos. Todo esto se purifica, sale de nuestros cuerpos por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano como miriadas de alimañas, que al abandonarnos se diluyen o desvanecen en el vacío. Donde sea propicio y pertinente, intentamos aplicar las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón de la purificación. El arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, el deseo y convicción de reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que hemos simbolizado a través de la triple joya, la necesidad de cultivar una mente de vocación y proyección altruista, la bodhicitta, como un medio para eficazmente contrarrestar el egoísmo, como también la necesidad de purificar el karma que a través del cuerpo negativamente ya hemos proyectado en otros o en nosotros mismos. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra Om dentro de nosotros 3 veces. Om. 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 Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas.
Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento, una vez más en un estado y condición a la medida de nuestras posibilidades del todo libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo, del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal de la hablada mantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca, la de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros, nos inunda y satura desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En la superficie de este néctar emergen esferas oscuras que representan nuestras limitaciones, verbales o comunicativas, toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide o daña, que se muestra común y habitualmente irreflexivo, y que tiende a distorsionar y exagerar la realidad, en especial movida por fines autocentrados y egoístas. Una vez más, y donde sea propicio o pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento, en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, cual simboliza o representa la energía de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y la vibración. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho, el de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros y disipa nuestros oscurecimientos mentales y emocionales, toda forma y expresión de ignorancia,
de aferramiento, apego y aversión, de celos y orgullo. Una vez más, y donde sea pertinente, intentamos aplicar las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en los mismos el corazón de la purificación. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Oh. Ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul profundo, el cual simboliza o representa la energía de la transformación mental o emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho, el de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros y disipa nuestros oscurecimientos mentales y emocionales, toda forma y expresión de ignorancia, aferramiento, apego y aversión, de celos y orgullo. A su vez, la fuerza habitual de la cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación. Una vez más, donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Y mientras sentimos esto, experimentamos la vibración de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres de los que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración.
Ahora imaginamos cómo estas tres luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros. Blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho a nuestros respectivos puntos. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado. Y ahora nuestros cuerpos irradian luz y claridad multicolor a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Por el poder de estas tres luces, imaginamos, sentimos todas nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian luz y claridad multicolor en todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama,
Auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe y afirma, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, de seguro a través de esta práctica sus limitaciones son en efecto purificadas. Y ahora transitamos a la fase de integración. Shakyamuni Buda se traslada y coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas, 8 dedos atrás de la línea original del cabello, viendo nuestra misma dirección. Toda la asamblea del mérito, Budas y Bodhisattvas se disuelven en luz y claridad. Penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Una vez más le concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado y encollado, en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni Buda. Shakyamuni Buda se disuelve en nosotros. Imaginamos que no queda remanente alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional. Y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda y con ella sus habilidades y cualidades. El universo reemerge, pero lo hace acorde a como aparece un Buda, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, y en donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, recitamos el mantra de Shakyamuni Buda 21 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni E Soha. 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 Tayata Om Muni Muni Mahamuni E Soha.
Tataomunimeni Mahamuni Soha. Y ahora transitamos a la fase de perfeccionamiento. Recordemos que con la misma cultivamos la habilidad de aprovechar experiencias o bardos como el dormir y el morir, donde naturalmente se manifiesta la luz clara esencial de la mente libre de elaboración. En nuestro medio una vez más surge el canal central. Shakyamuni irradia luz y claridad, penetra por el mismo y reaparece a la altura del corazón con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Vientos sutiles primarios y secundarios penetran en el canal central. Las gotas neurales o las esencias vitales masculinas de color blanco descienden por la parte superior del cono pulmonar, la coronilla. Las gotas neurales o energías vitales femeninas de color rojo ascienden por la parte inferior del canal central. Presionan a la gota indestructible y en el instante en que escuchen el palmear de las manos, Shakyamuni Buda ahora en nuestros corazones con sus ojos bien cerrados los abre, le emulamos y en ese instante descansamos en la naturaleza esencial de la mente, la conciencia primigenia, libre de elaboración. Canal central, Shakyamuni Buda en el medio del mismo, ojos bien cerrados, vientos sutiles, gotas neurales al corazón. En el instante en que escuchan el palmear de las manos, vientos sutiles, gotas neurales se fusionan, la gota indestructible se fisura y libera la luz clara esencial de la mente o conciencia, la conciencia primigenia. Intentamos descansar en ese estado y condición libre de elaboración.
Y así terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Omahum, Benze Guru Pemasidi Hum, Tayata Muni Muni Mahamuni, Soha Omahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos la semana pasada? ¿Me recuerdan? ¿Mm? Ah, ¿y? ¿Qué dijo? Los 4 tipos de sabiduría. Ah, sobre el factor mental de sabiduría. Perfecto. Ya. Muy bien. Veamos. Bien. Recordarán, una vez más para contextualizar el material que presentamos, estamos hablando acerca de los 51 factores mentales. Este es un tópico central dentro del estudio, por un lado, de la psicología que es propia del Buddha-dharma, lo que llamamos en términos generales el Abhidharma, o Abhidhamma, como también se le describe en la lengua pali, una de las 3 primarias canastas y pilares del sendero del Buddha-dharma en términos generales. Y recordarán que en el contexto del sendero de nuestra tradición, comúnmente exaltamos la importancia tanto del cultivo del samadhi del shamatha como del samadhi del vipassana. He comentado y señalado recurrentemente que el segundo de estos, el que denominamos vipassana, el del ver profundo, el del ver penetrante o el ver de forma discriminativa, representa en buena medida el corazón de la iniciativa contemplativa que es propia del Buddha-dharma. Y simultáneamente, dado el vínculo que tiene, inseparable para el cultivo de la sabiduría, se le concibe simultáneamente como el detonante de uno de los objetivos primarios del sendero, que es la liberación. ¿De qué? Precisamente de la ronda de la existencia cíclica, de la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión, lo que llamamos samsara, y que hemos descrito recurrentemente como un entorno de experiencia vital caracterizado por 2
primarios fenómenos, incontrolables recurrentes renacimientos como simultáneamente incontrolables recurrentes dificultades, conflictos y problemas. ¿Se acuerdan? Bien, dentro del contexto de la práctica de ese ver profundo, penetrante y discriminativo, lo que llamamos la cercana aplicación de la atención centrada en la visión, el samadhi del vipassana, comúnmente en la tradición budista se exalta como central un sistema de investigación introspectiva, denominado el de las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención. La aplicación de la atención sobre el cuerpo y la aplicación de la atención sobre diferentes fenómenos que constituyen y comprenden a la dimensión mental, cognitiva y emocional de los seres sensibles y en este contexto de los seres humanos en particular. Esto es, la aplicación de la atención sobre de sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales y finalmente la aplicación de la atención sobre toda una variedad y vastedad de distintos tipos de fenómenos. Ahora, hemos estado hablando acerca de la aplicación de la atención sobre la mente y dentro del contexto de la aplicación de la atención sobre de la misma es que precisamente en la tradición formativa del budismo mahayana se enfatiza el estudio de este tópico que llamamos en la lengua tibetana lo rik. ¿Se acuerdan? Lo quiere decir mente, rik quiere decir factores, los factores mentales, que son estos 51 distintos eventos que si bien no exhaustivamente describen en términos primarios la naturaleza y las funciones que son propias de la cognición. Lo que se busca es que nosotros aprendamos a mantener una actitud de conciencia retrospectiva a la presencia y funcionalidad de estos distintos eventos mentales, particularmente la habilidad de reconocer la emergencia de aquellos que llamamos negativos o no virtuosos, como también la capacidad de reconocer aquellos positivos y virtuosos, debilitando unos y fortaleciendo otros. ¿Se acuerdan? Dividíamos a los 51 factores mentales en diferentes categorías. Los factores mentales omnipresentes, ¿recuerdan? Los factores mentales objeto asertivo, siendo el último de estos el de la sabiduría, que precisamente terminaron de escuchar la semana pasada. Y después vamos a presentar lo que llamamos los 11 factores mentales virtuosos. ¿Ok? Pero recapitulando rápidamente. Decíamos que por sabiduría se entiende qué en el Buda Dharma. Evidentemente, en la psicología budista se habla de diferentes tipos y dimensiones de la misma, ¿no? Hay muchos tipos de sabiduría, pero la que se concibe y contempla liberadora es ¿cuál? Porque finalmente ese es el tipo de sabiduría que se pretende y deseamos cultivar. Aquella que comprende ¿qué? La realidad, las cosas como son, ¿verdad? ¿Y cuál es uno de los sellos de la realidad? Bueno, la impermanencia, ¿verdad? La naturaleza mutativa y cambiante de todo fenómeno. ¿Qué se deriva de la impermanencia natural y presente en todos los fenómenos? ¿Su ausencia de qué? De identidad intrínseca, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿qué sabemos acontece cuando nosotros, consciente o inconscientemente, ignoramos la naturaleza transitoria, ¿verdad? La condición compuesta y dinámica de todos los fenómenos, su ausencia de identidad intrínseca o de qué? De existencia objetiva. ¿Qué se deriva de ese desconocimiento? El sufrimiento, el dolor y la insatisfacción. Y mientras no se ataque o alivie ese tipo de distorsión, esa conflictividad, ¿cómo se manifiesta? De forma constante, incontrolable y recurrente. Esa es finalmente la condición y naturaleza de lo que llamamos samsara. ¿Ok? Muy bien. Y podríamos también decir que esa sabiduría puede dilucidar la naturaleza de las cosas desde dos diferentes ángulos. En realidad representan dos caras de la misma moneda. Son dos alternativas aproximaciones, una tan importante como la otra. Comprender como punto de partida lo que las cosas, esto quiere decir la totalidad de las distintas apariencias externas o internas, no son.
y simultáneamente comprender lo que en efecto son, porque finalmente, ¿cómo es que nosotros llamamos y describimos al LAM, al sendero que es propio del Buda Dharma? Le llamamos el sendero o el camino medio, ¿se acuerdan? La palabra para el sendero budista es Madhya Marga. Marga quiere decir camino y Madhya quiere decir intermedio, ¿sí? Como Madhyamaka, que es la filosofía de también el camino medio, ¿verdad? O también se utiliza esa palabra para hablar de la India media, ¿verdad? Madhya quiere decir intermedio. Entonces, esa posición intermedia, ¿qué pretende sortear? Evidentemente dos extremos. ¿Cuáles son estos? Dos puntos de vista que desde la perspectiva de la revolución interior que propició el Buda se contemplan profundamente equívocos y dañinos. ¿Cuáles? Exactamente, el nihilismo y el sustancialismo. También se le llama comúnmente el eternalismo, ¿ok? ¿El nihilismo en qué se basa? ¿Qué plantea? ¿Qué propone? ¿Qué postula? El hecho de que, dado que los fenómenos son transitorios, impermanentes y no poseen identidad intrínseca, eso en esencia devela el que no existen del todo. Esa es una posición extrema, ¿ok? La otra posición extrema es la que llamamos la del sustancialismo o el eternalismo. Esta que postula, primariamente, que todos los fenómenos existen como a nosotros aparecen. ¿Y cómo es que los fenómenos ordinaria, común y habitualmente los fenómenos a nosotros aparecen? Bueno, de nueva vez, como si estuvieran dotados de identidad intrínseca, cualidades sustanciales, de forma unitaria, autónoma, independiente, y así subsecuentemente. Ahora, si bien es cierto que los fenómenos así aparecen, esa apariencia no concuerda con cómo existen. Aparecen de forma permanente, pero son en realidad impermanentes. Aparecen de forma unitaria, pero existen de forma compuesta. Aparecen como si existiesen de forma autónoma o independiente, pero en realidad lo hacen de forma dependiente o interdependiente. Aparecen estar dotados de identidad intrínseca, pero el tipo de identidad con el que cuentan es temporal y relativo. Aparecen poseedores de, ¿verdad? De cualidades, cuando en realidad estas cualidades son pratitya samutpada, un surgimiento dependiente, ¿verdad? Una combinación entre el fenómeno y la cognición que el individuo y la colectividad tiene y etiquetan sobre de esa colección de componentes transitorios y temporales, ¿sí? Entonces, la postura que es propia del Buda Dharma es una intermedia entre la plena y total negación de la existencia y al mismo tiempo la afirmación de su ilusoria condición como, ¿verdad?, objetiva. ¿Se entendió eso? Bueno, ahora, cuando hablamos acerca de sabiduría, nos referimos tanto al entendimiento de la vacuidad, la ausencia, insisto, de identidad intrínseca de todos los fenómenos, como desde la otra perspectiva, por sabiduría nos referíamos al surgimiento dependiente. Si bien es cierto que los fenómenos carecen de identidad intrínseca, esto no es lo mismo que afirmar, subrayar o indicar que no existen del todo, sino lo que se pretende a través de este medio es dilucidar cómo es que existen y cómo existen como surgimientos dependientes. Esto es, como fenómenos que emergen en dependencia de partes, condiciones, circunstancias, y por lo que concierne a la elaboración de la experiencia que del mundo tenemos a través de la propia designación conceptual, sea consciente o inconsciente. Bien, ahora, la semana pasada hablábamos acerca de 4 diferentes tipos de sabiduría. La sabiduría innata, ¿se acuerdan? La sabiduría que resulta del escuchar o estudiar. La sabiduría que es propia de la contemplación y la reflexión. Y la sabiduría que caracteriza la meditación. ¿Ok? Y de esto hablaron la semana pasada. Bien, ¿de eso tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? Bueno, hablemos entonces acerca de los 11 factores mentales virtuosos. ¿Sí?
Son 11 funciones de la cognición que en términos generales producen consecuencias favorables y positivas sobre de quién las expresa y cultiva. ¿Cuáles son los 11 factores mentales virtuosos? Son la fe, la vergüenza, o también como sinónimo, el respeto por uno mismo, o la dignidad personal, si gustan. 3, la consideración por otros, naturalmente, o la preocupación por el bienestar de otros. 4, la ausencia de apego, por tanto, el desapego. El quinto es la ausencia de agresión u odio. El sexto es la ausencia de ignorancia. El séptimo es la diligencia o perseverancia. Perseverancia. El octavo es la flexibilidad mental o la funcionalidad mental también. El noveno es la conciencia. El décimo, la ecuanimidad. Y el 11º, la ausencia de daño. Fe, vergüenza, respeto por uno mismo, consideración por otros, la ausencia de apego o el desapego, la ausencia de el enojo, el odio o la agresión, la ausencia de la ignorancia, la diligencia o la perseverancia, la funcionalidad y la flexibilidad mental, la presencia de una conciencia, la imparcialidad o la ecuanimidad y la ausencia de daño. 11 factores mentales virtuosos. ¿Sí? Simultáneamente se dice que cuando cualquiera de estos 11 factores mentales se hace presente, manifiesto o funcional, sus mentes primarias concomitantes y otros factores mentales que puedan operar en el contexto de esa instancia y función se tornan también virtuosos. Son entintados o determinados por la condición de estos factores mentales. Empecemos por el primero, lo que llamamos fe. Bueno, primero, este factor mental tiene un significado muy particular. Es cierto que traducimos el término tibetano Rempa por fe. Sin embargo, creo que nosotros con mucha facilidad podemos construir una interpretación tergiversada de lo que por este factor mental quiere señalar y comunicarse dentro del contexto de la teoría de los factores mentales. Particularmente porque el término fe en nosotros resuena con esa palabra que es tan importante y central para la filosofía teísta judeocristiana. Fe es algo que nosotros asociamos por creencia. ¿Y qué tipo de creencia? Una ciega. Precisamente una que nos permita abordar y nos permite integrar un dogma, siendo el dogma una afirmación que se concibe en consecuencia de su extracción superior o divina, de absoluta autoridad. ¿Se entiende eso? Comúnmente entonces nosotros asociamos a ese término una especie de aceptación ciega, primariamente, insisto, por un dogma de extracción revelada. ¿Ok? Bueno, si eso es lo que entendemos por fe, esto no tiene absolutamente nada que ver con el término que en la psicología budista se señala por fe. Entonces, quiero que establezcan una clara distinción entre uno y otro. Usamos la misma palabra, pero no significa lo mismo. Entonces, ¿por fe qué entendemos? Bueno, yo creo que una traducción mucho más correcta del término tibetano Rempa en el contexto de la psicología budista es confianza y respeto. Entonces, por fe lo que entendemos es confianza.
¿Y qué nace y emana de la misma? Respeto. ¿Ok? Entonces, si gustan, pueden, al usar este término, siempre hacerlo dentro del contexto de estas dos palabras, confianza y respeto. Bien, se dice en el contexto de la psicología budista que existen tres diferentes tipos de fe, confianza o respeto. La fe, la confianza y el respeto de la convicción. La fe, la confianza y respeto de la admiración. Y la fe, la confianza y respeto de aspiración. Entonces, la fe de convicción, la fe de admiración y la fe de aspiración. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Hablemos de la primera, la fe vinculada a la convicción. ¿Sí? Se dice, trátase de un factor mental. Por tanto, ¿qué es un factor mental? Una función de la cognición que se ve convencido, ¿verdad?, de ciertas cualidades, como por ejemplo las que son propias de la triple joya, el Buda, el Dharma y la Sangha. La infalibilidad del principio de la causalidad moral o el karma. La naturaleza espiritual de la mente y conciencia y por tanto su eterna continuidad. El renacimiento como un mecanismo de depuración y crecimiento evolutivo. El potencial y la posibilidad del despertar. Estos son los conceptos centrales que la tradición budista asocia a esto por cultivar confianza y respeto. ¿Ok? Ahora, en el contexto del Buda Dharma, ¿cómo se cultiva esa confianza y respeto? Por ejemplo, si hablamos acerca del principio del karma, ¿cómo se cultiva confianza y respeto en torno a la causalidad moral? A través del cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría de escuchar, la sabiduría de contemplar y reflexionar y la sabiduría de meditar. ¿Sí? Que representan simultáneamente una aproximación que resuena con algo que entendemos y conocemos en el mundo contemporáneo en buena medida como el método científico. ¿Sí? La tradición budista no depende de un cuerpo de conocimiento revelado y por lo tanto dogmático. No pretende que estos conceptos centrales para el edificio del Buda Dharma sean unos que nosotros abracemos acríticamente, sino más bien trátase de principios sobre de los cuales nosotros tenemos que invertir una gran cantidad de esfuerzo analítico. Pero después de invertir este esfuerzo analítico, si es que arribamos a una dimensión de confianza en estos principios fundamentales para el proceso del desarrollo evolutivo, esa confianza en que se traduce en certeza, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La palabra fe, decía, la traducimos por dos términos, confianza y respeto. Entonces, absoluta confianza en la realidad de esos principios y respeto para lo que los mismos implican en el contexto del devenir de nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, la fe de la convicción es un factor mental que genera este tipo de absoluta certeza y convicción en torno a ciertos tópicos y temas. Primariamente, una vez más, ¿cuáles? La triple joya. ¿Sí? Ahora, cuando en la tradición budista hablamos acerca de la triple joya, Buda, Dharma y Sangha, ¿qué es lo que de ella exaltamos? ¿Qué asociamos a la triple joya? ¿Qué es para nosotros en el contexto del Buda Dharma la misma? Exactamente, el refugio. ¿Y qué entiende el Buda Dharma por tal? Por refugio. ¿Se acuerdan la palabra para refugio? Lo que significa simultáneamente. Refugiarse es ¿qué? Buscar en vida ¿qué? ¿Una qué? Una dirección, como la hemos descrito, positiva y segura, exacto. Lo que entendemos por refugio es una dirección positiva y segura en la vida.
Ahora, una dirección positiva y segura en torno a qué aspiración. ¿Cuál es el tópico central del Buda Dharma? ¿La liberación de qué? De las aflicciones mentales y emocionales. ¿De qué son estas responsables? De todos nuestros pedos. Por lo tanto, y ulteriormente, ¿qué es lo que la tradición budista busca y plantea? A través de la liberación de nuestros pedos y sus causas. Su natural consecuencia, el conflicto que les acompaña y por tanto qué dimensión de experiencia, una de qué naturaleza, de bienestar y de felicidad. Ahora, ese bienestar y felicidad es de muchos tipos, ¿verdad? Naturalmente, hemos hablado acerca del bienestar y la felicidad temporal, aquella que nosotros asociamos a qué, a lo que en nosotros detonan diferentes tipos de estímulos sensoriales. Eso es lo que llamamos el placer hedónico. Pero hemos comentado que el placer hedónico, por valioso que fuere, tiene una limitante. Y es una limitante importante y estructural. ¿Cuál es esta? No dura. No solo no dura, hay un factor adicional. Es cierto, el placer hedónico es temporal, es transitorio, es impermanente, como todo. Sí, pero también hay un factor quizá más profundo e importante. El placer hedónico es relativo. Eso es muy importante porque comúnmente cuando nosotros interactuamos y nos vemos expuestos a diferentes tipos de estímulos, digamos por ejemplo como muestra los físicos, pensamos tienen realidad objetiva. Pero sujetando a los mismos a la investigación introspectiva que descubrimos y develamos de estos, que emergen no solo de forma transitoria o compuesta, sino que también emergen en dependencia de la designación conceptual, ¿no? Por ejemplo, un pastel de chocolate es sabroso, pero no en sí mismo, lo es como un surgimiento dependiente. Esto es, lo sabroso del pastel de chocolate no reside en ninguno de los ingredientes que comprenden al mismo, ni en la colección de estos, ni fuera de estos. ¿A dónde reside lo sabroso del pastel de chocolate? En la relación entre esa colección de componentes transitorios y temporales que constituyen al pastel y la designación conceptual del perceptor, que así los nombra y etiqueta en dependencia de diferentes tipos de condicionamientos también temporales y relativos. Por ejemplo, ser humano. Por ejemplo, tener gusto por el pastel, que es algo aprendido, y simultáneamente un factor subjetivo y transitorio el tener hambre. Todos estos elementos son los que permiten que nosotros en el pastel de chocolate identifiquemos, ¿verdad?, bienestar. Pero no es algo intrínseco al pastel de chocolate, porque si lo fuere, así aparecería a todos, y aún a nosotros así aparecería siempre, y lo haría en independencia de condiciones y circunstancias temporales y relativas. Evidentemente, cuando sujetamos al pastel de chocolate y para el caso a cualquier otro estímulo esta muy primaria aproximación de investigación introspectiva, develamos y descubrimos que el mismo no existe como a nosotros aparece. Y esto es importante porque en el momento en que comprendemos que no existe como a nosotros aparece, que dejamos de proyectar sobre el pastel de chocolate. Además de eso, una demanda, una expectativa. ¿Cuál? Que nos aporte bienestar genuino. O que cumpla, ¿verdad?, su función, la que nosotros inconscientemente, de forma equívoca y tergiversada, le proyectamos, de aportarnos placer duradero. ¿Sí? Y cuando esto no sucede, comúnmente ¿a quién responsabilizamos de ello? Al estímulo. Por ejemplo, el propio pastel. Sentimos que el pastel nos defraudó. Pero el pastel no puede defraudarnos porque no es un ser sensible y carece de voluntad, ¿no? Lo que nos defraudó es la proyección y expectativa fantasiosa que proyectamos sobre el pastel. ¿Sí? Ahora, también he comentado que esto de ninguna manera quiere decir que no podamos saborear el pastel y disfrutar el pastel. Nada más lejano de la propuesta del Buda Dharma, ¿no? Por supuesto que la idea es que podamos gozar y aprovechar el pastel, pero ¿qué es lo que envenena nuestra experiencia del pastel? Curiosamente, ¿qué demanda? Echa todo a perder. La de permanencia, la de existencia objetiva. Porque en el momento en que esto proyectamos sobre el pastel, y naturalmente el pastel empieza a defraudar esa expectativa y demanda,
experimentamos ansiedad, dolor y sufrimiento. Y esa ansiedad, dolor y sufrimiento exacerba el aferramiento. Y el aferramiento pretende congelar y asegurar a ese estímulo, lo cual es inviable e imposible en el mediano y largo plazo y por lo tanto que entinta la totalidad de la relación que establecemos con dicho estímulo, la ansiedad. Y con eso ya jodimos todo. Porque no hay nada peor que un vínculo de ansiedad con la galleta de chocolate del Costco. ¿Se entiende? Eso ya te echó a perder la experiencia, digámoslo así. No hay nada peor que la ansiedad cuando estableces una relación de pareja. La ansiedad que te lleva a constantemente sentirte nervioso, sentirte agitado por la quizá intuición de la condición cambiante y transitoria de esa persona y la relación, ¿no? Y mientras más se exacerba y más se acentúa esa ansiedad, más envenena la experiencia. ¿Entienden eso? Si te vinculas con las papas fritas con mucha ansiedad, la experiencia de ansiedad va a del todo contaminar dichas papas fritas, ¿no? Ahora acabo de estar el fin de semana en Bruselas, que es el lugar donde se dice se inventaron las papas francesas. Y es famoso, especialmente hay un barrio en Bruselas donde hacen las mejores papas fritas del mundo, dicen, ¿no? Y hay un sello que tienen estos lugares, porque hay muchos restaurantes y puestos callejeros que las preparan, pero hay unos que tienen una especie de sello oficial que dictamina que llevan a cabo la perfecta receta de cómo se hacen las papas fritas, ¿no? Total que fui a comprarme unas papas fritas explícitamente, tenía una noche que habíamos terminado nuestras actividades y me fui caminando hasta el centro a comprar mi caja de papas fritas, ¿no? Y había convencido a algunos de los chicos que me acompañaban en México a que vinieran conmigo, ¿verdad? Íbamos a ir a cenar, ¿verdad? Y entonces les dije, bueno, antes de ir a cenar, y me decían, es que no debes de preocuparte porque en la cena todos los platos que vamos a pedir traen papas fritas. Y le digo, por supuesto que me preocupo, ¿no? Digo, puede ser así o no, pero no puedo arriesgarme a no comer estas famosas papas fritas de Bruselas. De por sí a mí las papas fritas me encantan y estas, pues ya las había probado en alguna otra ocasión, pero hace como 9 años que estuve en Bruselas y quería volverlas a probar. Total que fuimos y me compré mi caja de papas fritas. Claro que le pregunté a mis compañeros si querían, ¿no? Y por supuesto me dijeron no, porque vamos a cenar y nuestros platos traen papas fritas. Famosas últimas palabras, ¿verdad? Porque yo tomo mis papas fritas, les digo, ¿quieren probarlas? Prueban una, tienen una experiencia orgásmica, ¿verdad? Y arrasaron con mis papas fritas. Y entonces de toda mi cajita de papas fritas, el 40% la perdí, ¿verdad? Ante la ambición de mis compañeros, ¿verdad? Y ya no encontré viable ir a comprar otra caja, ¿no? Porque en efecto íbamos a cenar y ya era demasiado. Total, que mi experiencia de mis papas fritas vino acompañada de la ansiedad, ¿sí? Porque me estaban quitando mis papas fritas, estaba disminuyendo mi porción, ¿sí? Esa mentalidad que parece tonta, pero está presente en toda la relación que establecemos con el mundo sensorial, es lo que llamamos dukkha, la primera de las 4 nobles verdades, y particularmente de los 3 diferentes tipos de sufrimiento, el dolor común, el del cambio, el todo permeante de la existencia cíclica. ¿Cuál es? ¿A cuál corresponde? Al dolor del cambio. ¿Se entendió eso? Bien, entonces, cuando hablamos en la tradición budista de la triple joya, nos referimos por la misma a una dirección que consideramos y contemplamos como genuinamente positiva y segura. ¿Por qué? Porque concebimos esta es la que nos puede aportar lo que en efecto buscamos y del mundo demandamos, qué tipo de bienestar genuino y duradero. Ahora, ¿cómo es que la triple joya nos puede aportar bienestar genuino y duradero? Por ejemplo, el primer componente de la triple joya es Buda. Ahora, si abordamos el concepto de Buda desde una perspectiva teísta y dualista,
¿verdad? Entonces sería como deificar a esa figura y pensar que unilateralmente nos puede aportar bienestar genuino y duradero. Pero ese no es el potencial y el poder siquiera de un Buda, de un ser despierto. Porque hemos dicho que los Budas, si bien manifiestan o actualizan una condición de omnisciencia, la capacidad de entender todo, que no manifiestan, que no tienen, que no poseen una capacidad omnipotente. Porque si los Budas fueran omnipotentes, no habría samsara. Y naturalmente en el mundo no habría dolor y sufrimiento. Y dado el hecho de que hay samsara y dolor y sufrimiento, y esto no solo es cierto, sino autoevidente, pues esto nos debe de conducir a entender la ausencia de omnipresencia de aquellos que han logrado la plenitud del despertar. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sentido es que Buda es un objeto de refugio? Confiable, ¿verdad? Duradero. Bueno, aquí no nos referimos al Buda como hombre o persona, sino aquí muy particularmente nos referimos al término Buda como concepto, como un ideal. La palabra Buda, ¿qué quiere decir? O se refiere o señala a la condición del despertar, la lucidez de la conciencia y cognición de un ser sensible, que es sinónima de ver las cosas como son. Porque ser lúcido quiere decir ver las cosas no como aparecen, sino como existen. ¿Ok? Y ahora, ¿qué se deriva de ese entendimiento de las cosas como son? Bienestar genuino y duradero. Porque simultáneamente la tradición budista, ¿qué plantea como la causa primaria del sufrimiento, el dolor y la insatisfacción? La ignorancia. Por lo tanto, el cultivo de la sabiduría, que es lo que asociamos con la condición de la mente despierta, es una dirección positiva y segura. Dharma. ¿Qué quiere decir tomar refugio en Dharma? Por ejemplo, en los altares budistas, esto lo simbolizamos comúnmente colocando en el altar una pecha, que es un texto clásico budista. Puede ser un discurso, comúnmente se coloca el Parinirvana Sutta o el Parinirvana Sutra, el discurso de la final transición de muerte del Buda histórico, que es una especie de compilación de sus enseñanzas y principios elementales, o un sutra de la perfección de la sabiduría, y así, ¿no? Se coloca en el altar. Pero al colocar ese texto en el altar, si nos aproximamos a ello de nuevo desde una perspectiva judeocristiana, pareciese como si le estuviéramos dotando a ese objeto de una especie de intrínseca sacralidad. Pero los libros, ¿qué son desde la perspectiva del sentido común? Más que colecciones de hojas, ¿no? Y de trazos, ¿verdad? Ni siquiera tienen palabras, porque las palabras no residen en los libros, sino en quien los leen. Lo único que hay son trazos, es papel con tinta. Así que los libros no tienen desde la perspectiva budista sacralidad. Pero lo que en ellos plasmamos, que en este contexto es lo que el Buda enseñó, es liberador. Porque lo que plasmamos en estos textos es de enseñanza liberadora. Y esa es la dirección positiva y segura que queremos imprimir en nuestras vidas. Sangha, ¿qué quiere decir o a qué se refiere? Primariamente la comunidad de los nobles. La comunidad de los nobles son los individuos que han logrado liberarse de la existencia cíclica y que por consecuencia para nosotros representan un objeto confiable y certero de refugio, de protección duradera. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Este es un primer elemento sobre lo que tenemos que tener, cultivar confianza y respeto. Esto es el beneficio y la condición liberadora que asociamos a Buda, Dharma y Sangha, la triple joya. Segundo elemento sobre lo que tenemos que generar desde la perspectiva budista, confianza y respeto, es en la infalibilidad de la ley del karma. Ahora, el karma, hemos dicho, trátase de un tópico y tema muy complejo, con muchas diferentes aristas y dimensiones. Pero antes de preocuparnos por ello o sentir que quizá es un tema muy complejo, por lo menos hay ciertas cosas que podemos del mismo predicar que no son tan difíciles de comprender y entender, las 4 características del karma. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan las 4 características? Primero, la palabra karma se refiere a ¿qué? Contaminadas por la cognición dualista y por tanto la ignorancia, el aferramiento y la aversión. ¿Ok? Muy bien. Las acciones no contaminadas por estos factores, ¿cómo se describen? ¿Actividad de qué naturaleza?
Exacto. Van aprendiendo, chicos. Estoy muy sorprendido esta noche. De verdad. Todas sus respuestas las escucho certeras, lo cual es absolutamente anómalo. Muy bien. Entonces, la infalibilidad del karma se centra en las cuatro características del karma. ¿Cuál es la primera de las cuatro características del karma? ¿Qué es definitivo? ¿En qué sentido? Que todo lo que hacemos, pensamos y decimos, ¿qué? Definitivamente produce consecuencias. Y que las consecuencias que se derivan de nuestras acciones están vinculadas a la naturaleza de las mismas. Y esas acciones emergen en dependencia o se estructuran con base en tres factores. La acción en sí misma, ¿recuerdan? La motivación por la cual la misma se expresa y la circunstancia. Entonces la suma de acción, motivación y circunstancia, siendo de estas tres la más dominante la motivación, que está vinculada a la volición, que es el factor que determina lo que llamamos el karma, consolidan a esa acción y su condición o naturaleza. Si es positiva, si es negativa o si es neutra, si es virtuosa, no virtuosa o indiferente en general. ¿Ok? Bien, la segunda característica del karma es ¿cuál? Bueno, entonces la primera es definitivo en el sentido de que todas las acciones definitivamente producen una o varias consecuencias. Eso no es probable, es certero. Y que también es certero que hay una relación de naturaleza entre la causa y el efecto. ¿Sí? Eso quiere decir que no podemos hacer peras de manzanas. Las acciones positivas, ¿verdad? Tarde o temprano que producen consecuencias o resultados positivos. Las acciones negativas tarde o temprano que producen consecuencias y resultados negativos. Y las acciones neutras, igual, neutros. Claro, es una forma de sobresimplificar un tópico muy complejo, porque comúnmente no podemos del todo hablar de de una acción enteramente positiva, porque las acciones que nosotros hacemos están contaminadas por muchos factores, ¿no? Pero en términos generales, queremos decir que el efecto emerge en dependencia de la causa. ¿Ok? Que la segunda característica del karma es ¿cuál? Es expansivo. ¿Eso qué quiere decir? Que todas nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo tienden ¿a qué? A la complejidad, tienden a complicarse, para bien o para mal. ¿Y qué tipo de complicaciones aspiramos tener? ¿Cuáles no te molestan? Complicaciones positivas. Pero ¿cuáles son las complicaciones que sí te molestan? Las negativas. Por lo tanto, ¿qué complicaciones tienes que cultivar? ¿Y cuáles tienes que evitar? Muy bien. Estrellita. ¿Sí? Tercera característica del karma, ¿se acuerdan? Si no se generan las causas, no se producen los efectos. Y viceversa. Si te ves expuesto a los efectos, ¿de qué tienes que tener certeza? Generaste las causas. Oye, pero no me acuerdo. Pues es totalmente irrelevante si te acuerdas o no te acuerdas, ¿no? Eso solo habla acerca de las disfunciones cognitivas por las que transitas, pero no tiene nada que ver con el principio de la causalidad, ¿no? Y la última característica del karma, que una vez que se ejecuta una acción que no se desvanece sola, por sí misma. Y quizá tendríamos que añadir por obra y gracia el santo niño de Atocha, ¿sí? Como tantas veces les he dicho, tú creas tus pedos y por tanto, ¿quién los tiene que resolver? Nadie puede resolver tus pedos. Los pedos no son transferibles. ¿Sí? Ahora, podemos experimentar pedos en común, pero eso no quiere decir que los transferimos unos a otros, ¿verdad? Sino que tenemos una cierta fraternal comunalidad de pedo. ¿Se entendió eso? Muy bien. Estupendo. Entonces, esta fe que se considera central para la evolución tiene también como referente abrazar el principio de la causalidad moral. El tercer tópico fundamental para la fe en el contexto del Buda Dharma es el de la eterna continuidad de la conciencia, su naturaleza y condición espiritual, el renacimiento. ¿Por qué desde la perspectiva de la tradición budista este es un principio tan importante de analizar y de abrazar? Por muchas razones. Primero, porque de no entender la condición espiritual de la mente y conciencia, y cuando decimos condición espiritual de la mente y conciencia, queremos decir que la mente y conciencia no son meras propiedades emergentes del organismo físico, que la conciencia precede la conformación del cuerpo,
que subsiste a la desorganización del mismo, la transición del morir, y que puede operar en diferentes grados de independencia del propio cuerpo, inclusive a lo largo de la vida, ¿verdad? No somos nuestro cuerpo, nos manifestamos a través del mismo. Al mismo tiempo, el camino espiritual, si lo piensan, especialmente la meta de la liberación y la plenitud del despertar y la iluminación, difícilmente pueden actualizarse en solo una vida. Es posible, pero es difícil, ¿no? Y por tanto, si no tenemos confianza en la eterna continuidad de la mente, también es muy probable que esto nos haga no tomar un fuerte y profundo refugio en la triple joya. ¿Sí? Pero si tienes confianza en la eterna continuidad de la mente, sabes también que aunque no logres la meta del sendero en esta vida, por lo menos si te has vinculado al sendero de la forma suficientemente profunda y poderosa, continuarás ese desarrollo en vidas futuras. Eso también nos permite entender el karma, porque el karma no se puede entender en solo una vida. De hecho, para entender el karma se requiere como mínimo 3 vidas, ¿sí? Porque un ciclo completo, desde el inicio hasta la expresión o madurez del karma, toma comúnmente 3 vidas, ¿sí? Entonces necesita el entendimiento de la multivariedad de vidas, la eterna continuidad de la mente para abrazar el karma, ¿sí? Y el último elemento que la tradición budista contempla central, objeto de fe, de este tipo de confianza y respeto, es la realidad del despertar y la iluminación. Si tú no abrazas esto como posible, no vas a vincularte con el sendero, ¿verdad? Tienes que generar absoluta y completa confianza en torno al potencial del despertar, presente en todos y cada uno de los seres sensibles, ¿ok? Y por eso también la tradición budista, pues invertimos una gran cantidad de tiempo y energía en la exploración y análisis de lo que queremos decir por esa meta, ¿sí? Entonces esto es la fe de convicción. El segundo tipo de fe es la fe de la admiración. Y se dice, trátase de un factor mental en el cual el objeto de fe, de confianza y respeto, se abraza como dotado de particular excelencia y de particular positividad. O se le contempla con cariño, se le contempla con cercanía o con apreciación, ¿sí? Ahora, si habíamos hablado de la fe de convicción centrada en la triple joya, la infalibilidad del karma, el renacimiento y la posibilidad de la liberación, la fe de admiración hacia esos objetos, ¿qué quiere decir? Que abrazamos como importantes, que entendemos como excelentes estos principios elementales. Y evidentemente también el ejemplo de vida que los practicantes espirituales nos aportan, especialmente aquellos genuinos, ¿verdad? Y esto nos conduce al último tipo de fe, que es la fe de aspiración. En otras palabras, un factor mental que considera al objeto de la fe lograble, actualizable, alcanzable, y se caracteriza por una muy poderosa aspiración para lograrle. Se dice en la tradición budista que en términos generales la fe es una condición cognitiva o mental libre de la turbulencia de las aflicciones mentales y emocionales, particularmente digamos, lo que llamamos, ¿cómo lo describiría? La duda aflictiva, ¿sí? Que no es la duda, es la duda aflictiva, la que duda de todo, ¿verdad? Y particularmente de estos objetos, la excelencia de la triple joya, la infalibilidad del karma, la eterna continua de la mente, su condición espiritual y el potencial de la liberación y el despertar, ¿sí? Entonces, es un estado mental libre de la turbulencia de las aflicciones mentales y emocionales. Actúa simultáneamente, se dice, como la base para generar la aspiración para lograr hacer propias estas cualidades positivas, las que en especial nosotros todavía no hemos cultivado o desarrollado,
O si las hemos cultivado y desarrollado, incrementar y fortalecerlas. Así entonces esta fe o confianza es en extremo importante porque se dice opera como el fundamento del Dharma. El Buda dijo, ¿verdad?, que así como una semilla calcinada no puede producir un germinado, de la misma manera una mente ausente de fe es incapaz de cultivar cualidades positivas. ¿Se entendió eso? Entonces este es el primero de los 11 factores mentales virtuosos. Fe, que en este contexto dividimos en la fe de la convicción, la fe de la admiración y la fe de la aspiración. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Muy bien. Pues dejémoslo aquí esta noche. Les recuerdo que este fin de semana estaré impartiendo el curso intermedio Liberación en la Palma de la Mano, que es nuestro seminario de introducción a la meditación budista y el portal de ingreso al programa formativo de Casa Tibet. Puede tomarse en independencia del curso básico, aunque naturalmente siempre recomendamos hacerlo en vínculo y relación a este. ¿Ok? Si conocen a alguien que sientan pudiesen el mismo interesarse o de este beneficiarse, por favor, compártanle esta información. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. Vamos a terminar como lo hacemos siempre, dedicando el mérito. Y así deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Que va de ñedo da la mazón de jujune tu a de llamado pa de salago pasho. Son job senchorin pa te ma que pana che juji que pañan pa me payan kung ne kung du pa washo. Y si me recuerdan la semana que entra que nos quedamos en el segundo de los factores mentales virtuosos, que es la vergüenza. ¿Sí? En el buen sentido de la palabra. Gracias, chicos, que tengan buena noche.